Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos una semana más a Foro de la Historia. Hoy vamos a hablar de una expedición donde se mezclan nieve, mucha nieve, se mezcla aventura, se mezcla tragedia también y un nombre por encima de todos. Estamos hablando de Roald Amundsen, el explorador noruego que un 14 de diciembre de 1911 logró alcanzar el Polo Sur, la Antártida, el centro, el Polo Sur geográfico, ese punto de latitud 90 grados, un lugar donde no había llegado nadie y donde aspiraban a conseguirlo dos personas, dos expediciones que afrontaron la aventura de forma diferente. Estamos hablando de la expedición de Amundsen por un lado y la expedición del Robert Scott, del capitán Scott, la expedición británica por otro, que terminó en tragedia, como ahora comentaremos. Pero vamos a centrarnos inicialmente pues el que resultó vencedor, el que logró alcanzar en primer lugar, porque el grupo de Scott también llegó, pero unos días después. Y ese no es otro que Roald Engelbreth Grambling Amundsen, era el nombre completo, aunque todos lo conocen por Roald Amundsen, que nació en Borge, en Noruega, en el año 1872. Su padre era capitán, era un marino de toda la vida, ¿no? Era incluso propietario de algún barco, pero su madre no tenía la misma idea, no quería que su hijo se dedicara a lo mismo que su marido, y la idea, su deseo, mejor dicho, era que estudiara medicina, era que se convirtiera en médico, ¿no? Y bueno, pues Amundsen pues, cumplió el deseo de su madre y se matriculó en la Universidad de Medicina y comenzó sus estudios, pero a los pocos años, a los 3 años aproximadamente de haber comenzado, pues su madre fallece. Y bueno, pues entendemos que él había cumplido un poco con esa idea de su madre, había dado el gusto durante el tiempo que había vivido, y pues lo que hizo fue dejar la universidad y comenzar, ¿no?, sus aventuras marinas y comenzar a apuntarse a todas las expediciones que podía, pues para coger esa experiencia, ¿no?, que luego le valdría, ¿no?, para la gran aventura que vendría después. Pues fue adquiriendo sobre todo conocimientos no solo de navegación, ¿no?, pero incluso de vuelo. Se unió, obtuvo una licencia de vuelo, con lo cual, de hecho, llegó a sobrevolar. Como luego comentaremos, llegó a sobrevolar también el Polo Norte. Es decir, era lo que es un adalid de aventurero puro y duro ya en el siglo XX, con todas las opciones que da el siglo XX. Fíjate, ya el poder circunnavegar, por ejemplo, zonas hasta entonces inexploradas. Pero aparte tenía otras características que van a ser fundamentales, ¿no?, en un lugar tan inhóspito como la Antártida, ¿no? Estamos hablando que era un hábil esquiador, muy buen esquiador, era experto en supervivencia y sobre todo era un gran conocedor de la vida de los esquimales. Estamos hablando de que va a necesitar vivir durante muchos días, muchas semanas, varias semanas, en un lugar tan inhóspito como es la gran meseta antártica, que es prácticamente una planicie inmensa, infinita, totalmente llana y totalmente blanca, donde no se ve absolutamente nada, con lo cual esos conocimientos, desde luego, le van a ser muy útiles. Por tanto, la preparación, ¿no?, esos conocimientos que, como ya hemos comentado, le valió y fue el primer gran punto de partida que tuvo y la clave del éxito frente a la expedición de Scott, ¿no? Es decir, esa preparación, esa estrategia que siguió, porque ambos aspiraban, ¿no?, a ser los primeros en llegar. ¿Y en qué se basa, ¿no?, esa preparación? Lo primero, en el uso de perros groenlandeses. Los perros estaban habituados a la nieve y a las condiciones extremas, ¿no? Es decir, los perros, a diferencia de Scott, que por ejemplo usó algún perro, pero en mucha menor medida, usó ponis. Por ejemplo, Scott usó ponis, ¿no?, que enseguida se congelaron por la forma que tiene de refrigerarse, a diferencia de los animales como los perros, que se refrigeran pues mediante el uso de la lengua, por ejemplo. Incluso las patas de los animales, fijaros, las patas de los perros están en contacto con el hielo, ¿no?, pero tienen una circulación de la sangre bastante especial en esa zona, muy basculada, que hace que un elevado pase mucha sangre por la zona y hace que la temperatura
de las patas eviten que se congele, ¿no? Una cosa bastante claro, que eso no pasaba con esos caballos mongoles que utilizaron en la expedición de Scott. Scott también utilizó trineos a motor, que evidentemente con las temperaturas, estamos hablando que sufrieron temperaturas por debajo de 50 grados bajo cero, claro, con esas temperaturas ningún motor funciona, ¿no? Es una de las grandes diferencias, ¿no? Esa forma de posicionarse, ¿no? Con respecto a la aventura. También en la ropa, Amundsen pues eligieron pues vestidos o ropa de piel de foca, aquellos iban muy bien pertrechados para no solo para el frío, sino también para el viento e incluso para la humedad, ¿no? Los ingleses, pues bueno, pues la lana inglesa está muy bien para ciertas cosas, pero probablemente para mantenerse alejado de la humedad en aquellos sitios tan inhóspitos, pues no era lo mejor, ¿no? Y sufrieron mucho, los ingleses sufrieron mucho en aquellos territorios, ¿no? Luego otra parte fundamental de la estrategia es que Amundsen situaron muchos puntos intermedios en el camino para regresar, es decir, para asegurarse tener abastecimientos y tener comida y tener refugios en caso de necesitarlo en la vuelta. También el grupo de Scott hizo algún punto intermedio, pero no tantos como los preparados por Amundsen. Ya hemos comentado que estudió muy a fondo, ¿no? Todo la zona incluso. De hecho, utilizaron trayectos diferentes, ¿vale? Scott utilizó, por ejemplo, un camino, un trayecto que ya se conocía, que ya lo habían iniciado en parte algunos otros aventureros, como luego contaremos, y sin embargo Amundsen decidió utilizar uno que había diseñado él mismo y más corto, curiosamente, en 100 kilómetros más cercano al polo sur del emprendido por Scott, con lo cual, y aparte que tenía que atravesar, ¿no? los montes transantárticos por una zona que fue más favorable, la zona de Amundsen, por el glaciar Axel Einberg, frente al glaciar Vermor, que es el que tuvo que atravesar, que estamos hablando que se enfrentaron estos montes, prácticamente es un muro de hielo, es una cosa espectacular, que tardaron varios días en poderlo subir. Luego ya, como ya hemos comentado, llegas a esa meseta inmensa y que tenían que evidentemente que seguir todavía andando bastante hasta poder alcanzar el hito, ¿no? Esa latitud de 90 grados sur, que era la que ambos buscaban. Pero nos centramos otra vez en Amundsen y vamos a ver el inicio de ese viaje, ¿no? Sorprendentemente, el inicio del viaje no era llegar al polo sur, sino al polo norte. Es decir, Amundsen inicia el viaje desde un puerto noruego y su objetivo es llegar al polo norte. Pero claro, prácticamente cuando había salido se entera que Robert Peary lo había conseguido ya en abril de 1909 y claro, es decir, él no estaba dispuesto a llegar al polo norte en segunda posición, ¿no? Con lo cual decidió cambiar de idea. ¿Y qué es lo que hizo? Pues virar el barco y llegar o iniciar el viaje al polo sur. Claro, probablemente el barco no era suyo, ¿no? El barco pertenecía a Nansen. El barco se llamaba Fram, por cierto, Fram con M, que significa algo así como adelante noruego. El dueño del barco pues no tenía muy claro a Amundsen que le permitiera cambiar de objetivo. El polo norte de Noruega está muy cerquita, pero el polo sur está muy lejos de esa zona donde había salido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues ir por hechos consumados y iniciar el viaje sin comentarlo, sin pedir permiso y sin informar siquiera que había cambiado de idea. Solo lo hizo cuando llegó a Madeira, y ya había avanzado un poco, ¿no? en ese viaje. Cuando llegó a Madeira envió un telegrama informando del cambio de planes y bueno, en principio a su mentor, a Nansen, no le pareció mal del todo y le apoyó en este cambio, ¿no? Así, el 14 de enero de 1911 es cuando llegan al mar de Ross, ¿no? Esa zona donde iban a iniciar también Scott, iban a iniciar, tanto Amundsen como Scott, ese punto inicial, ¿no? Y allí, en concreto Amundsen, en la bahía de las Ballenas, es donde establece el campo base. Por poner un poco en referencia, Scott hizo lo propio en la isla de Ross, más o menos separados aproximadamente a cientos de kilómetros, igual a 200 o 300 kilómetros uno del otro, iniciando esa expedición desde puntos diferentes, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque
Amundsen se enfrentaba a un trayecto que era nuevo, que nadie había iniciado siquiera, con lo cual él estaba muy convencido, había estudiado mucho los mapas estaba convencido que era mejor trayecto que el que haría Scott. Y evidentemente así sería, ¿no? Así fue realmente, ¿no? Pues como habíamos comentado, pues bueno, allí en la Bahía de las Ballenas, Amundsen construyó el cuartel general, el cuartel de invierno que podemos llamar, ¿no? Al que llamó Framheim. Igual que Fram era el barco, pues bueno, Framheim era el hogar de Fram, ¿no? El hogar del barco, que es donde anclan y evidentemente continuarán, como podéis imaginar, continuarán con los trineos y los perros, ¿no? Y claro, la ruta que elige Scott, por el contrario, es la que había emprendido Ernest Shackleton en 1909. En 1909 no alcanzó el polo sur, Ernest, pero llegó relativamente cerca, ¿no? Llegó hasta 190 kilómetros de distancia, muy cerquita, exactamente hasta el 88 grados y 23 minutos sur. Ese es digamos, el paralelo al que llega, al que logra alcanzar. Pero claro, era más larga. Como hemos comentado, tenía 100 kilómetros más. Claro, 100 kilómetros más de ida, 100 kilómetros de vuelta. Estamos hablando de 200 kilómetros más de trayecto. En unas condiciones, como ya imaginaros, como ya podéis imaginar, cómo podían ser, ¿no? De penuria, de hambre, probablemente, de sufrimiento, de unas temperaturas realmente bajas. Con lo cual, bueno, eso fue otro de los puntos a tener en cuenta y de dificultades, ¿no? Que tuvo Scott frente a Amundsen. Otro de los puntos que quiero destacar es el equipo que llevaban, las personas que llevaban, ¿no? Eran dos formas diferentes de iniciar, ¿no? Incluso de dos ideas casi opuestas. ¿Por qué? Porque Amundsen en el inicio, en el trayecto final, fueron 5, fueron algunos más de inicio, pero bueno, digamos en el asalto final fueron 5 los expedicionarios que acompañaron a Amundsen, o sea, en total 4 más Amundsen. Estamos hablando de Valand, estamos hablando de Hansen, Hassel y Wissing, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues para que os hagáis una idea, eran todos expertos esquiadores. Y no solo expertos esquiadores, sino incluso eran expertos, gran parte de ellos eran expertos en conducir perros, trineos. Porque la logística de Amundsen eran perros tirados por, o sea, trineos tirados por perros, ¿no? Había algún militar también, como Hassel y Wissing, eran militares náuticos, ¿no? Pero todos eran expertos en este tipo de situaciones. Incluso Valand era carpintero. ¿Qué es lo que hizo? Aparte de ser experto esquiador, como todos, ¿no? Él lo que hizo fue modificar los trineos tradicionales, para hacerlos más eficientes, para poderlos desplegar mejor y para ir probablemente más rápido con menos esfuerzo de los perros, ¿no? Eso es muy importante y prácticamente fue el secreto del éxito, ¿no? de esta expedición de Amundsen. Por el contrario, Scott estaba fundamentalmente formado por militares, la mayoría eran militares, y luego algún científico como Wilson, con lo cual no era la misma forma de ver esa aventura tan extrema como era atravesar, fijaros, la zona, no solo los montes, esos glaciares que tenían que atravesar, sino plataformas de hielo, como la plataforma de hielo de Ross o luego la meseta, ¿no? Eran zonas donde evidentemente el controlar y saber esquiar eran fundamentales. Pues, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Pues Amundsen, que llegó antes, como habíamos comentado, al mar de Ross y inició antes el primer intento, porque hubo 2 intentos, ¿no? Amundsen, el primer intento, aprovechando que había un tiempo favorable, el 8 de septiembre de 1911, pues con 7, estamos hablando que entonces eran 7, no 5, como fueron finalmente, con 7 acompañantes, pues iniciaron un intento, pero repentinamente las temperaturas bajaron de forma radical y no tuvieron otra que regresar a Framheim, ¿no? A ese campo de invierno. Lo que ocurre es que este fracaso levantó fricciones entre los miembros y hubo 2 que abandonaron la expedición, con lo cual de esos 7 iniciales solo quedaron 5, que son los que ya os he comentado, que son los que llegarán al polo sur, ¿no? Esperaron un tiempo, de hecho esperaron más de un mes, ¿no? A que tuvieran un tiempo más favorable, y el 19 de octubre estos 5 hombres comenzaron ese segundo intento, que sí, este segundo intento va a ser el definitivo, aproximadamente 5 días antes que Scott. Scott salió 5 días más tarde, aunque la expedición de Scott salió inicialmente el 24
el 24 de octubre, pero hubo una segunda, el 1 de noviembre salió una segunda fase, es decir, llevaban mucho más impedimentos, muchos más, la logística era mucho más grande, la de Scott que la de Amundsen, ¿no? Entonces lo hicieron en dos fases que probablemente esto hizo que la primera tanda, digamos, tuviera que esperar a la segunda, con lo cual retardaran un poco ese paso porque va a llegar al Polo Sur Amundsen 34 días antes. Imaginaros si solo salieron 5 días después, perdieron mucho tiempo en ese trayecto, independientemente que el glaciar que tuvieron que atravesar era bastante más dificultoso que el que tuvieron que pasar los de Amundsen, pero son muchos días de diferencia, ¿vale? Bueno, pues fueron avanzando, es decir, con dificultad y como ya hemos comentado, dejando hasta 10 puntos de abastecimiento en esos 1.300 kilómetros que tuvo que recorrer el grupo de Amundsen por 1.400 de Scott. Así llegaron aproximadamente el 15 de noviembre, es decir, estamos hablando de casi un mes después, a la latitud de 85 grados sur. ¿Qué se estaba situado a 85 grados sur? Pues al pie de los montes transantárticos. Es decir, tenían que atravesar el glaciar Alseleiber y lo atravesaron nada más y nada menos que en 6 días. Tardaron en alcanzarlo y ya llegar a esa meseta polar, ¿no? Esa, digamos, como ya hemos comentado, ¿no? Esa alfombra blanca que renombraron como la meseta del rey Haakon VII, que es el rey, era el rey danés de entonces, ¿no? Y allí, en esa meseta, levantaron un campamento de nombre bastante polémico, que es la carnicería. ¿Por qué le llamaron carnicería a ese campamento? Pues porque tuvieron la necesidad de sacrificar a 24 de los perros que llevaban. Es decir, esto fue inevitable. ¿Por qué? Porque esos 24 perros se transformaron en comida tanto para los miembros de la expedición como para los propios perros supervivientes, con lo cual fue fundamental, ¿no?, para asegurarse el regreso una vez alcanzado el Polo Sur. Siguieron avanzando. El 7 de diciembre, por ejemplo, llegaron a ese punto, ¿no?, que había marcado como máximo de Shackleton, es decir, el punto más cercano al Polo Sur que había llegado nunca nadie, que es el que habíamos comentado, 88 grados y 23 minutos de latitud sur, y ya hemos dicho que estaban a solo 180 kilómetros, tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Fueron avanzando y más o menos como unos 156 kilómetros levantaron el 10º y último, ¿no?, de esos puntos de abastecimiento y continuaron solamente con 18 perros y 3 trineos. Es decir, habían perdido muchos perros, habían perdido muchos trineos, bueno, uno o dos de los trineos, porque inicialmente eran 5 los trineos que llevaban, aunque normalmente Amundsen y el resto de sus compañeros normalmente solían ir esquiando más que sobre los trineos, todo para disminuir el peso que tenían y el esfuerzo de los perros. Es decir, la mayoría del tiempo que podían lo hacían a trineo. Pero claro, estaban cerca, sí, pero no sabían si había llegado Scott o no. No tenían ninguna noticia, evidentemente, ¿no? Habían ido por caminos distintos, con lo cual perfectamente, fijaros, después del palizón que te pegas y todo lo que habían vivido, podía ser que llegaran al Polo Sur y encontrar la bandera inglesa, ¿no? Pero eso es algo que nunca lo podían saber, ¿no? Pero no, el 14 de diciembre de 1911 alcanzaron el Polo Sur a las 15 horas aproximadamente y no había nadie. Es decir, habían vencido, habían logrado llegar en primer lugar, ¿no? Ese hito, ¿no?, que se conocerá ya para el resto de la historia. Levantaron un pequeño campamento llamado Polheim, que es más o menos casa en el polo, y permanecieron allí durante 4 días, ¿no? Es decir, pusieron una pequeña carpa con una bandera noruega, evidentemente, y se hicieron algunas fotos, porque lo mismo que el grupo de Scott hizo cerca de 2.000 fotos, muchísimas fotos de todos los trayectos, ya en cámaras espectaculares. El grupo de Amundsen se centró precisamente en el trayecto, en solventar todos los problemas que fueron teniendo durante el trayecto, y solamente hicieron algunas fotos, muy poquitas, en el Polo Sur, que son las que existen hoy en día, podéis ver, ¿no?, en cualquier sitio, ¿no? En internet hay varias fotos que hicieron con esa carpa, ¿no?, con esa bandera. Antes de salir dejaron 2 cartas precisamente para Scott. Una para el rey de Noruega, para Haakon VII, y otra para Robert Scott, que ambas debía en la carta de Scott
que le dejaron para Scott, le pedían que si por lo que fuera no podían regresar o se perdían por el camino, entregara esa otra carta, la carta al rey, en mano, a ser posible, y se la hicieran llegar al rey, porque, claro, está muy bien, ¿no? Habían llegado al Polo Sur, pero había que regresar, había que hacer otros 1.300 kilómetros, ¿no? Con lo cual nunca sabían un poco si iban a poder o no iban a poder regresar, ¿no? Scott llegó al lugar el 34 días después, después de Amundsen, y bueno, pues evidentemente cogió esas cartas y se las guardó en su abrigo, ¿no? Para, pues nunca se sabe, ¿no? Si tendría o no tendría que entregárselas al rey. Pero bueno, luego hablaremos un poco de esa vuelta trágica de Scott. El 25 de enero, la vuelta, no digamos que fue fácil, pero fue más corta, ¿no? Lo mismo que habían empleado de 56 días en llegar al Polo Sur, emplearon solo 38 en la vuelta. Es decir, estuvieron para esos 2.600 kilómetros de ida y vuelta un total de 94 días. Solo llegaron 11 perros. Fijaros, Amundsen llegó a la bahía de las ballenas con más de un centenar, unos 120 perros, aunque esa segunda intentona lo hizo solo con 54. Por de los 54 perros, solo 11 regresaron. Imaginaros lo que habían tenido que vivir, ¿no? Con esos sacrificios, y los que evidentemente fueron muriendo por el camino, ¿no? De agotamiento, muchas probablemente, ¿no? El 30 de enero de 1912 abandonan el barco, el Fram, abandona definitivamente el campo base que había construido en la Bahía de las Ballenas, y en dirección Tasmania, en dirección la isla de Tasmania, en Australia, donde allí es donde pudo enviar el telegrama en un 8 de marzo de 1912 informando de su éxito, ¿no? Es digamos, la notificación al mundo, ¿no? De que había logrado llegar al Polo Sur en primer lugar, ¿no? Que es lo más... Pero claro, ¿qué pasa con Scott? Scott ya hemos dicho que llegó 34 días después al Polo Sur, ¿no? Ya hemos comentado que había decidido utilizar el trayecto de Shackleton, con 100 kilómetros más de trayecto, con un muro de hielo como el glaciar Bedmont y muchas penurias. Habían sufrido muchas penurias, habían perdido los caballos, los trineos mecánicos, prácticamente. El problema es que tuvieron que ellos arrastrar el enorme material, con su fuerza física. Y no solo eso, sino que además habían incorporado un integrante más de los que habían contado inicialmente a la expedición a última hora, pero no contaban con él, pues, con el tema de los alimentos, con lo cual tuvieron que reducir los alimentos de cada persona. Y claro, considerando que tuvieron que hacer mucha más fuerza física, ya que no contaron la mayoría del trayecto con los animales, pues imaginaros, el drama estaba servido, ¿no? Claro, nos viene a la mente, ¿no? Os recomiendo que revisemos aquella canción de Mecano del año 88, fijaros, de Héroes, titulada Héroes de la Antártida, ¿no? Que realmente habla de ese trayecto, de ese lamentable trayecto, ¿no? Con aquella frase que decía: ¿quién se acuerda del Capitán Scott, ¿no? Bueno, pues nosotros nos vamos a acordar del Capitán Scott y vamos a contar un poco cómo fue su epopeya, su dramática epopeya, por cierto. La penuria, ¿no? Cómo fueron muriendo algunos de sus compañeros, ¿no? Primero Evans, prácticamente nada más atravesar de vuelta el glaciar Bedmont, falleció, y más dramático fue todavía la muerte de Oates, ¿no? La más heroica de todo, ¿no? Sufría gangrena, por congelamiento, y sabiendo que estaba perjudicando a sus compañeros, a los 3 compañeros que quedaban, pues decidió sacrificarse. Y esto lo escribió Scott, ¿no? En su diario, que lo escribía todo. Les dijo a sus compañeros, salió de la tienda y les dijo que se iba un momento y que puede que tardara. Imaginaros, claro, y el camino hacia su muerte. Se fue, se metió en la zona de la nieve él solo, avanzó y ya no lo volvieron a ver. De hecho, Scott escribió en su diario que se trató de un hombre valiente y un caballero inglés, asumiendo que se había sacrificado por el éxito de sus compañeros. Pero ni siquiera este sacrificio sirvió. Siguieron avanzando, evidentemente, los tres que quedaban, Scott, Wilson y Bowers, pero prácticamente llegó un momento que no podían más, que tuvieron que desistir, ¿no? Y lo peor de todo es que se quedaron a solo 18 kilómetros de uno de esos puntos de abastecimiento que había levantado en el camino. Fijaros, 18 kilómetros de lo que probablemente les hubiera salvado, pero no llegaron a ese punto,
más o menos se quedaron como a 260 kilómetros del campo base. Y bueno, pues esa fue un poco la desgracia. Fueron encontrados, los 3 cuerpos fueron encontrados 6 meses después. Evidentemente, Scott llevaba en su abrigo las 2 cartas que había dejado Amundsen, tanto para el rey como la suya propia, la que había dejado la carta. Y lo más dramático es que además de los pertrechos y de por ejemplo, el diario, donde fue explicando un poco todas las penurias que habían vivido, había cartas para su esposa, cartas para su esposa Kathleen. Y fijaros que esas cartas fue escribiéndola en diferentes momentos temporales, es decir, en el trayecto, porque las cartas va explicando un poco de las dificultades hasta que realmente es consciente de que no van a llegar y lo expresa en las cartas. Pero también va contando un poco los kilómetros que le quedan y bueno, pues las cartas, una de las cartas tenía un título que era, fijaros, el título era para mi viuda, o sea, él sabía ya perfectamente de que no iba a ser capaz de llegar, ¿no? Hablaba nos encontramos en un grave aprieto y dudo mucho que salgamos adelante, fijaros un poco, y de hecho es consciente de que están a pocos kilómetros de las provisiones, porque sí eran conscientes, ¿no?, que estaban a pocos provisiones, pero asumían que no llegarían nunca, o sea, que ya no era posible. Fijaros, curiosamente, lo que Robert Scott lamentaba, ¿no?, en esa carta, era no poder ayudar a su hija a criar a su querida Kathleen a criar a su hijo, que solo tenía 2 años. Incluso, fijaros, la pide que no dude en casarse de nuevo si encuentra un hombre apropiado, sobre todo para que el pequeño, su hijo, tuviera el mejor porvenir posible, imaginaros, ¿no? Y luego, evidentemente, le cuenta, fijaros, que le dice que lo peor de esa situación es la idea de no volverla a ver. O sea, la verdad es que es bastante emocionante, ¿no?, esa última carta, ¿no?, para su vida. Fijaros, tener que escribir una carta dando por hecho que vas a morir. O sea, debe ser muy, muy... Como hemos comentado, se encontraron, ¿no?, unos meses después, ¿no? Se encontró también un collar con el retrato de su mujer y su hijo. Y curiosamente también había un pedacito de bandera británica, que era un trozo de aquella bandera que habían dejado, porque en el Polo Sur dejaron, junto con la bandera noruega, evidentemente de Amundsen, dejaron también una bandera inglesa, ¿no? Pero un trozo de esa bandera se la recortó y se la llevó él, y dejó escrito precisamente en quienes tenían que recoger esos pedacitos de la bandera, ¿no? Debía dividirla en varios pedazos y entregarle un trozo al rey Jorge V, otro a la ex reina, a la madre del rey Jorge V, a la ex reina Alejandra, y otro debía quedárselo ella. Fijaros cómo tenía todo preparado después de su muerte. O sea, una cosa bastante increíble, ¿no? ¿Y qué ocurrió con Amundsen? Volvemos a Amundsen, ¿no? ¿Qué ocurrió con él, no? Es decir, la muerte heroica de Scott, bueno, pues Amundsen también tuvo su muerte heroica. Es decir, no iba a ser tan fácil, ¿verdad?, para Amundsen tener una muerte tranquila. En 1926 había participado en una expedición para sobrevolar el Polo Norte en un dirigible, ¿no? Por cierto, en esa misma expedición participó también Oscar Wisling, que es uno de los que le habían acompañado, con lo cual estamos hablando que fueron los 2 primeros hombres en alcanzar ambos polos, ¿no?, uno por el aire y otro por tierra. Sin embargo, esa expedición hubo algunos desacuerdos con uno de los miembros de la expedición, precisamente el ingeniero italiano Umberto Nobile, que era el que había diseñado el dirigible, ¿no? ¿Por qué? Pues por quién tenía que tener el honor de haberlo hecho, es decir, el nombre. Igual que en la expedición del Polo Sur, siempre hablamos de la expedición de Amundsen, aunque iban 5, ¿vale? Pues aquí un poco igual, ¿no? Pues bueno, pues debieron discutir y lo que decidió el italiano es una nueva expedición, ¿no? 2 años después decidió volver de nuevo de regreso, ¿no?, al Polo Norte, y bueno, pues esa expedición se perdió. Entonces, evidentemente, saltaron las alarmas, se organizó un rescate internacional, ¿no? Es decir, Noruega, Suecia y Finlandia, todos trataron de ayudar, ¿no?, en ese rescate, y Amundsen, pese a que había discutido con el italiano, pues no dudó en unirse al esfuerzo, ¿no? Y partió el 18 de junio de 1928 en un hidroavión francés llamado Latham y desapareció. Jamás se encontró absolutamente, no, lo único que se encontró fue un flotador, ¿no?, del hidroavión, pero no se encontró ningún resto siquiera más allá de este flotador,
Y bueno, pues, unos meses después de buscarlo, pues se dio por muerto probablemente en un accidente, ¿no? En el mar del Barents. Y bueno, pues ahí un poco termina, ¿no? La vida con 56 años, por cierto, pues la vida pues de uno de los más legendarios expedicionarios de la historia, ¿no? Realmente murió probablemente haciendo lo que más disfrutaba de siempre, ¿no? Curiosamente, por cierto, Humberto Nobile sí que fue encontrado con vida, ¿no? Fíjate, el que había, aunque fue un rescate polémico, quedaría para otro podcast, porque la verdad es que se las trajo el rescate y cómo lo hicieron las autoridades. Pero bueno, es decir, fijaros que fue Amundsen el que no regresó, pero bueno, queda para la historia, ¿no? Ese viaje, esa llegada, ¿no? al Polo Sur, ¿no? Un 14 de diciembre de 1911, de la forma, ¿no? que lo hicieron, ¿no? Con esos trineos, con esos perros, con esos sacrificios de los animales. Y bueno, pues desde aquí un homenaje tanto a Amundsen como a Scott por esos viajes, ¿no? que iniciaban, donde se jugaban la vida con los medios que tenían entonces y que, bueno, pues realmente nos han permitido hoy rememorar, ¿no? Esas aventuras de hace más de un siglo. Y nada, simplemente recordaros que pronto volveremos con otro nuevo podcast de Foro de la Historia y aquí estamos, como siempre, para seguir hablando de historia. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.